¿Qué tal? Saludos. Últimos 48 kilómetros de etapa en esta jornada de alta montaña aquí en el Tour de Rhône-Alpes. Una jornada de 133 kilómetros con ese primer paso que acaban de hacer por los Lacets du Grand Colombier, y ahora les queda un puerto de segunda, la Côte de Richemont, y luego la subida al Grand Colombier, un puerto súper exigente de 8,4 kilómetros, pero al 10% de pendiente media, que eso son cifras ya importantísimas. Como ven, ahí en la rotulación, Paul Sexas va retrasado. Ahora está a 42 segundos del pelotón recuperando, pero es que ha llegado a estar a más de 3 minutos porque ha sufrido una caída bajando la Côte de Saint-Maurice. La organización, a pesar de que ya había una fuga por delante, ha decidido neutralizar la carrera allí porque había mucha gravilla en el suelo, y para evitar posibles caídas pues ha decidido neutralizar. Han hecho la bajada neutralizados y la verdad es que no sabemos exactamente cuándo ni cómo, porque solo hemos visto una foto de que se le ve en el lateral de la carretera, eso sí, sobre blando. Se ha visto a Paul Sexas en el suelo. Ha tardado un poquito en levantarse, como digo, ha llegado a estar a casi 4 minutos del pelotón, pero con compañeros que le han ido ayudando, ahora está ya, como pueden ver, a 1 minuto y medio, y eso quiere decir que probablemente ya está cogiendo esa fila de coches y probablemente va a poder volver a entrar. Lo importante, sobre todo, es que ahí lo están viendo, efectivamente, ya va prácticamente en la fila de coches. Lo importante, que se ha levantado, y Miguel Ángel, que le hemos visto a un buen ritmo, y es importante porque es que el Tour está muy cerca. Así es, sobre todo una caída, ¿no?, en el que has puesto el foco en la noticia de esta séptima etapa, una de las importantes en esta Rhône-Alpes, en la que realmente se tiene que jugar mucho, y va a llegar muy mermado, muy penalizado. Recordemos que ese sobreesfuerzo, ¿no?, de la caída, el que te tienes que sobreponer a una situación adversa, pues bueno, has tenido que gastar unas energías que tus rivales pues no las van a tener en cuenta a la hora de mover bien la carrera, y por desgracia son lances de la alta competición. La parte positiva, además de esa reacción que ha tenido, hemos visto que en el descenso ha vuelto a bajar muy rápido. Eso quiere decir que no le ha penalizado enormemente, ¿no?, en su psicología, en su forma, ¿no?, de trazar, sino todo lo contrario, ¿no? Ha sido un revulsivo, y la raza, ¿no?, de este joven corredor francés, que hoy lo ha demostrado, sobreponerse a una situación tan adversa. Ahí estábamos viendo a Nicolas Prudhomme, que estaba charlando con Del Toro. No sé si le estaba recriminando algo, pero vamos, tiene todo el derecho, lógicamente, Visma y quien sea, a seguir tirando en esa zona del pelotón. Y este corredor que iba por delante, acabamos de ver que le han parado, y bueno, veremos, a ver, entiendo que la única situación puede ser que ellos también quieran tirar para intentar disputar el triunfo de etapa, bien sea con Ayuso o con Esquelmote. Bueno, explicar, la carrera en estos momentos va con 5 corredores por delante: Logan de Plus, Carlos Rodríguez, los 2 corredores de Ineos, Valentin Paret-Pentre de Soudal, George Bennett de NSN y Clément Bertet, el corredor del equipo Groupama. Como pueden ver, tienen unos 50 segundos de diferencia. Uy, cuidado ahí, 55 ahora de diferencia con respecto al pelotón, y estos corredores que están a punto de entrar ya en lo que es el pelotón principal. Ahí estamos viendo a Raúl García Pierna, que ha estado, vaya qué paso más estrecho, suerte que aquí van enfilados. Decía que estaba ahí la cola Raúl García Pierna, que ha estado durante varios kilómetros, bueno, unos cuantos en las fugas que ha habido, pero luego cuando se ha producido esta buena, pues ya finalmente había gastado mucho y no ha podido estar ahí. Vemos también a Clément Prats, que también ha estado en el grupo de cabeza, pero ha pegado un petardazo subiendo los Lacets del Grand Colombier, que ha caído, bueno, hasta este grupo en el que se encuentra. Bueno, se ha podido acoplar aquí, ¿no?, después del descenso de los Lacets del Grand Colombier. Vaya, los coches, claro, ahí se tienen que parar porque vienen ya los ciclistas. Y es que esto es muy típico en algunas zonas de montaña de Francia, que en lugar de poner esos botes para reducir velocidad, está preparado para el sentido contrario. Cuando entraban hacia una localidad que acaban de pasar, es un buen sistema para reducir la velocidad, pero claro, en una carrera, cuando vienen grupos por detrás, pues realmente no es una situación fácil de gestionar para este grupo. Sí, yo creo que Prudhomme ha ido ahí a recriminarle un poco a Del Toro, que estos estaban ya entrando después de la caída, pero claro, el otro yo creo que le ha dicho: oye, es Visma quien está tirando ahora, a mí no me digas nada, ¿no? Y desgraciadamente, independientemente, ¿no?, porque siempre es la norma que siempre se discute, ¿no?, en función de quién se cae, la fortaleza en la decisión de parar se tiene más o menos. La carrera está abierta y, desgraciadamente, insistimos, está penalizando muchísimo, ¿no?, esta caída a Paul Sexas,
pero son lances de la carrera y el oficio también interviene, ¿no? Intimidar un poco y poner en ese brete, ¿no? A los que están en cabeza de carrera. Están endureciendo porque ya empieza a ser incómoda, ¿no? Esa fuga, afortunadamente, en la que va Carlos Rodríguez, están en ese minuto y la carrera tiene que seguir lanzada. Siempre han estado ahí delante Cristian Rodríguez, Juan Ayuso, Parra, que son Rodríguez y Parra son quinto y sexto en la clasificación general de la carrera. Bien, ayer recordarán que no sabíamos nada de Oscar Onley durante la transmisión, y es que se sufrió una caída también y se ha dislocado el hombro. Acabó la etapa, pero finalmente el equipo ha decidido que esta mañana no tomará la salida, pero es que además también tuvo una caída Tarling, que se ha roto la clavícula. Es decir que, bueno, dos corredores, no sé seguro si Tarling iba a hacer Tour, pero bueno, era un corredor que seguro que tenía opciones de hacerlo. Y Onley, al ser una dislocación de hombro, entiendo que es mucho menos grave que una fractura de clavícula, y esperemos que no le perjudique de cara al próximo Tour de Francia. Pero es que además hay unos contagios tremendos de gripe, ¿eh? Hoy han abandonado también Gili, que se encontraba mal, Frigo, que se encontraba mal, Ulan y Bugman de Cofidis también enfermos, Lemreise, Castrillo. Ahora el equipo ha dicho que nos informaría sobre qué había sucedido, pero Castrillo acaba de abandonar, pero ya sabemos que en el equipo también había bastantes corredores que se encontraban mal. Y ahí estamos viendo a Joan Bou, que va metido en este grupo de Paul Sexas, que bueno, probablemente va a entrar, pero claro, se está pegando una paliza muy dura, ¿no? Ahora les queda un poquito, unos 12 kilómetros para llegar al Col de Richemont. Es este puerto de segunda que van a hacer ahora. Y veremos, ¿no? Si después de la caída, del esfuerzo que ha tenido que hacer, porque en Colombier han ido muy rápido para ir recuperando terreno, pues puede estar también en ese cara a cara que en principio esperábamos ver hoy todos en esta subida final, que es el Gran Colombier. Y hemos visto ese incremento en el ritmo. Han bajado el pelotón principal a esos 46 segundos, y la dirección técnica de carrera quiere dejar ese hueco, ¿no? De cortar los coches para que sea esa aproximación limpia, ¿no? En la que no puedan coger la escena, en este caso Paul Sexas, y ahí el director de carrera, ¿no? Está dirigiendo en todo momento, y por eso se ven esos huecos, ¿no? Y esos espacios entre el grupo de Paul Sexas, los coches aparcados. Esa es la situación, ¿no? Que el director de carrera quiere esa lucha, ¿no? Ese lance de la carrera que sea lo más limpio posible, que no haya buscar, ¿no? Ese apoyo en un coche y el rebufo que te pueda facilitar esa neutralización. Y ahí estamos viendo, ¿no? Ahora, una vez que te apartan todos los coches, es esa exigencia. Por otra parte, el coche de asistencia técnica, el coche de Shimano, es el que está apoyando, ¿no? Si hay algún problema mecánico, y los coches de los diferentes equipos ya pasan a esta zona más atrasada tras el grupo de Paul Sexas. Estos son los hombres que son cabeza de carrera, ¿eh? Recuerden, dos corredores de Ineos, Carlos Rodríguez y Logan de Plus, Valentin Paret-Pentre. Vemos como el coche de Soudal también habitual a Clément Bertet, el corredor francés del equipo Groupama, se lo agradece. Otro componente de la fuga, que es George Bennett, el neozelandés, que bajando las sets de Gran Colombier ha sufrido un poquito para mantenerse en el grupo que es cabeza de carrera. Y este corredor que ha llegado desde atrás, ya se había formado la fuga, y como ayer también lo intentó, ha llegado desde atrás, bueno, demostrando también que va a llegar en un buen momento de forma al Tour de Francia. Un hombre que fundamentalmente ahí volverá a ser un cazador de etapas, como la que consiguió el año pasado, espectacular, en el Mont Ventoux, peleando ahí con Ben Healy. Y qué pulso, ahora esa distancia, ¿no? Que es la más cercana en la que tiene Paul Sexas, pero el pelotón, el grupo principal, está exigiendo un ritmo más fuerte, y lo que parecía, ¿no? Que podías ya estar a punto de contactar con el grupo principal, pues se va a hacer esperar, en esta contrarreloj en la que su equipo está intentando reintegrar a Paul Sexas. Veíamos a su hermano, a Aurélien Paret-Pentre. Yo creo que este ahora bajaba a ver si podía coger un poquito de agua también para habituallar a sus compañeros. Nico Prodhomme, entonces era Leo Visiol, el que yo decía que estaba hablando con, me ha parecido que era Nico Prodhomme, pero yo creo que era Leo Visiol que hablaba ahí con Del Toro, intentando, ¿no? Eso, conseguir que no... Es que claro, aquí fíjate, se ha enfilado mucho ese grupo de cabeza, no va a ser fácil que reduzcan estos 45 segundos. Roquelban, otro corredor que se baja ahora del equipo Lotto Intermarché. Le han exigido a Quinn Simmons ese
descolgar, ¿no? Para potenciar mucho más, ¿no? El ritmo en el grupo y buscando, ¿no? Esa estrategia que hace... Que entonces, claro, la queja sería más hacia Ineos, hacia Lidl, es verdad, porque han descolgado a un corredor que ahora está tirando a lo loco, que es lógico, que hacia Del Toro. Desgraciadamente, ¿no? Es un lance de carrera desgraciado que además nos va a privar, ¿no? Porque yo creo que va a llegar muy, muy justo, ¿no? En el caso de que pueda contactar, y más va a ser una posición defensiva, ¿no? No cabe esperar, ¿no? Pero porque encontrarte en el escenario, ¿no? Con la juventud de este talentoso corredor francés, con el batacazo que lleva, poder remontar, es que está en un estado extraordinario, físico, pero ha tenido que gastar mucho para encontrarse en el lugar en el que está persiguiendo, ¿no? Y entrar, que es muy cercana, ¿no? La visión que tiene del grupo, pero esas distancias son las que a veces se hacen interminables, ¿no? Pasas kilómetros y kilómetros y kilómetros en intentar acercarte, es que no ganas ni un segundo, y ahí es lo que le está sucediendo ahora en este momento a Paul Sexas, el corredor de Decathlon. Recordemos que Isaac Del Toro, a pesar de que ayer hizo una gran etapa, sigue estando 7 segundos por detrás, por ejemplo, de Juan Ayuso, y 16 respecto a Paul Sexas, que es séptimo en la clasificación general. Sí, está claro, que a Simons yo creo que han dicho, no, aquí en la fuga tú no vas a ganar. Ayer ya estuviste, hoy te va a tocar buscar, ¿no? En Gran Colombier se le ha visto sufrir un poquito ya y han decidido que pase, y ahora sí que está siendo también, como pueden ver, al menos un corredor de UAL que está trabajando y que está dificultando mucho. Es que no pueden, es que ha sido tal la exigencia, segundos, es que ha sido tal la exigencia en la que se han visto inmersos los Decathlon para poder acercar a Paul Sexas, que bueno, y Paret Pentre, claro, es que lo das yo todo. creo que ha reventado ya, das todo lo que te queda ahí en tus piernas y ves que no ganas ni un segundo a favor de esa persecución. Han ido remontando mucho en el puerto, en la bajada, en los primeros kilómetros, pero también es verdad que se ha organizado un poquito el grupo de cabeza con la llegada de Quinn Simmons. Visma estaba pasando más que tirando muy fuerte, y la llegada de Quinn Simmons sí que ha aumentado muchísimo el ritmo. Está, otra vez ponen a ser 41 segundos la diferencia que tiene el grupo, digamos ahora, de Isaac Del Toro con respecto al de Paul Sexas. Pero insisto, ya más allá de lo que pueda pasar hoy en la carrera, como mínimo la tranquilidad de ver que está bien, que está bien recuperado. Otro corredor, el otro corredor que llevaba, creo que era Prodom, que también ha reventado ya en la fuga. Aquí se nota que esto empieza a picar un poquito hacia arriba, suave, no es la zona aún del puerto, pero ya se ve que la velocidad ha bajado también en estos 5 corredores que marchan ahora por delante. Ineos, recordemos, ayer fue uno de los equipos que salió más perjudicado, ¿no? De la carrera, de la velocidad, de esa fuga de 60 corredores, y las que realmente no pudieron defender esas opciones. Bueno, una las comentado, que esa caída, ¿no? Pues es evidente que era uno de los hombres fuertes con Boquelán y Carlos Rodríguez para optar por la general, pero esa circunstancia penalizó enormemente y vieron perjudicadas esas opciones, ¿no? Hoy han salido con la idea, ¿no? de una estrategia muchísimo más ofensiva. Vemos a Carlos Rodríguez aquí en este grupo cabecero y están llevando, ¿no? este ritmo, exigiéndole también al propio grupo, ¿no? Al propio pelotón, que tiene esa doble función, ir buscando la cabeza de carrera y dificultar enormemente ese contacto de Paul Sexas. También una jornada hoy en esta séptima etapa de 134 kilómetros, muy corta, pero con muchísima intensidad, 3.810 metros positivos, es decir, una etapa exigente y rápida realmente. Sí, es curioso, porque en cambio van unos 8 o 9 minutos con retraso respecto al horario previsto por la organización. Mira, Yanis Boizar, otro que ha petado, porque vemos, fíjate, es que el grupo de Sexas se ha descolgado Nico Prodom, y están aguantando tan solo 5 corredores del grupo, que eran como 15 aproximadamente. Ha llegado ahí ahora es Leo Visio ahora, Leo Visio ha llegado ahí de refresco, y este sí que está haciendo un empujón tremendo para entrar, y ya vemos cómo están aguantando nada. Está aguantando Pello Bilbao, está aguantando Boizar, y también aguanta ahí Boquelán, Kevin Boquelán.
Yo creo que Armiral también no sé si está teniendo ya alguna dificultad por la manera de pedalear. Creo que es el francés el que viene ahí por delante. Bueno, Visio, que ya comentábamos el otro día que... Uy, cuidado, suerte que había avisado a su compañero, que yo no lo había visto tan claro y ha apurado un poquito en ese bordillo. Iba a decir que ya explicó el otro día que él no va a hacer el próximo Tour de Francia, que va a correr la Vuelta Ciclista a España como gran objetivo de esta segunda parte, una carrera que le gustó el año pasado. Bueno, qué nivel ha tenido este corredor para rebajar los 30-40 segundos que veíamos que había de diferencia entre los dos, porque tampoco da la sensación de que aquí se haya parado mucho. No, y esa referencia que hacías, ¿no?, del corredor del Visma, ¿no?, que estaba ahí cediendo y haciendo la goma significativa sí, es Armiral, ¿no?, haciendo la goma, es esa velocidad con la que va transcurriendo esta persecución. Y bueno, un hombre que está muy en forma también, que hubiese sido un apoyo importante para Paul Sexas en esta parte final de la carrera, pues tienen que gastar todo lo que tienen para incorporar nuevamente las opciones del francés. Para mí ayer fue el error que cometió Decathlon, porque a principio de carrera hablaban de que habían descolgado a un corredor que estaba en la fuga. Yo no puedo afirmar que fuera él, pero por el nivel de forma física que vemos que está teniendo y lo dura que estaba la carrera, pues es probable que así fuera, ¿no? Y en cambio decidieron apostarlo todo a Paul Sexas. Yo creo que esas son cosas que a veces pueden ser complicadas. Ahí está pidiendo algo ahora desde el coche. Lógicamente, cuando te caes, todos los cables y la radio, y bueno, lo normal a veces es que incluso deje de funcionar. Y ahí vamos viendo los golpes que tienen, los codos. En ambas rodillas también tiene golpecitos. Y en la cadera parece ahí que puede tener un golpe quizá de lo más fuerte, pero lo que ven, está lleno de hierbas y eso quiere decir que ha caído en blando, porque si caes al asfalto, la caída es muchísimo sobre todo esta más lectura, esta capacidad, ¿no?, de girar, ¿no?, en la situación tan negativa en la que te ves envuelto, que te caes, que pierdes casi 4 minutos sobre cabeza de carrera, que es una etapa durísima, y puedes conseguir nuevamente, de momento, estar en el lugar en el que se tiene que jugar la carrera. Es decir, excepcional, muchas veces el resultado, ¿no?, la victoria te da esa dimensión, ¿no?, en la que realmente ves esa excepcional calidad, pero es que en la jornada de hoy hay que valorar lo que ha hecho este corredor francés, unido a su equipo, evidentemente, ¿no?, pero su capacidad de reacción, de sobreponerse y de buscar la parte más ofensiva de la carrera, que es la que ya ha podido conseguir. La verdad es que me quedo con el trabajazo de Leo Visio para meterle de nuevo en el grupo a Paul Sexas. Insisto, ahora veremos cómo le afecta la caída, el esfuerzo y todo en esta subida tan dura que va a ser Gran Colombier, el puerto final. 34 kilómetros, deben quedar aproximadamente 4 o 5 kilómetros para iniciar esta subida al Col de Richemont. Pues antes de comenzar la subida al Gran Colombier. Aquí equipos que tienen dos bazas en las que pueden luchar la carrera, pues es un lugar, ¿no?, para intentar mover y a ver qué fuerzas, ¿no? También vamos a también poner en contexto, ¿no?, la carrera. Luke Trugleck, el corredor de Red Bull, que es el líder recordemos que ahí ganó un tiempo importante para atacar y tener esa capacidad, ¿no?, de poder gestionar esa renta, ¿no?, que le facilitó la jornada de ayer. Y por cierto, que no lo habíamos dicho, que siempre ha estado también en el grupo, digamos, de los importantes, y repasamos la general para que la tengan clara. Luke Tugwell, que es líder, sobre Bruno Armiral a 1.12, Guillaume Martin a 2 minutos, a 2.34 está Matteo Jorgensen, a 2.37 Cristian Rodríguez, José Félix Parra, que está a 3.04, y ahí aparecen ya Paul Sexas a 3.06 y Juan Ayuso a 3.15. Como decía Isaac del Toro, está a 3 minutos y 22 segundos, pero bueno, habrá que ver a partir de ahora, ¿no? Porque sí es verdad que yo es que no me atrevo a eliminarle definitivamente a Bruno Armiral, ¿no? Pero incluso Matteo Jorgensen, que está a 2.34, por ejemplo, con respecto a Paul Sexas, tiene una diferencia aún de 30 segundos, y eso también es un tiempo interesante para la etapa de hoy. Bueno, cómo le están llevando aquí a Valentin Paret-Pentre, que estaba sufriendo para mantener el ritmo en este grupo. No es posible, es que cuando tú haces ese sprint, ¿no?, para intentar aguantar la rueda
Vamos, han cogido una zona que le da un poquito de aire, al Ya corredor hace un francés. ratito que va picando para arriba suavemente, pero es un terreno en eso, que si algún corredor va un poco más fácil que tú, también te puede torturar tanto o más que en un puerto, porque a veces en un puerto dices, oye, basta, ¿no? Pero aquí siempre tienes la sensación de que puedes seguir un poquito más y la tortura puede ser superior. Aquí, esa situación, ¿no? La que ya contactar Paul Sexas, ha bajado el ritmo, un poco, ¿no? sí, el ritmo sí, ha cedido un poco y le está dando ese oxígeno a los corredores que figuran en cabeza de carrera. El líder Trek, el campeón de fondo en carretera, con ese maillot que así le otorga a Quinn Simmons, el corredor. Estaba viendo aquí en la página oficial del Tour, también en el Race Center ponen que están impresionados con lo que ha hecho Leo Visio. Creo que todos estamos impresionados, porque es que ha bajado esos 38 segundos que tenía con una facilidad casi pasmosa, ¿no? Casi pasmosa. Bueno, ahí estamos viendo también a Bruno Armiral de nuevo. Difícil que pueda mantenerse ahí, porque ya vemos también que va justito, además de estos corredores de vieja escuela, que va con desarrollo. Ahí del Toro intentando vaciar un poco la vejiga, ya lo ha hecho, y afrontar los kilómetros finales de esta etapa. Y está viendo ahí que también está Jan Castellón hoy también en este grupo, que va en persecución de los hombres que son cabeza de carrera. Así que Jan Castellón y Parra, como mínimo dos corredores que tiene ahí el equipo Caja Rural. La diferencia, la frescura, ¿no?, del mexicano. Y aquí el corredor, ya como tú mencionas, ¿no?, tirando de desarrollo más largo, no alterando, ¿no?, el ritmo ni su frecuencia cardíaca, pero sí Isaac del Toro. Hemos visto que esa frescura, ¿no?, es lo que puede solucionar. Yo creo que ya renuncia, Sí, ya renuncia. Y muy bien Sami Samitier, que también está ahí en ese grupo de cabeza. Muy bien también el aragonés. Yo creo que esos clarinetes ofensivos tienen que empezar a sonar en esta penúltima ascensión. Muy poquito ya para comenzar el Col de Richemont. 7 kilómetros y medio al 6%, el primer kilómetro casi al 7%, luego los dos siguientes un poquito más suaves, al 4 y al 5%, luego 7, 6,5, 6,5, 6,5 y 5,8 el tramo final del puerto. Y el líder, yo pienso que con lo que queda al final va a ser un puerto de paso, no creo que haya movimientos. Y el líder huérfano de compañeros, eso es verdad. tiene la capacidad, ¿no?, de que hay intereses importantes en el resto de equipos que quieren llevar la carrera rápida y hacen sus apuestas. Ayer me dio muy buena impresión Isaac del Toro. Vimos en todo momento que no. Yo creo que por fuerzas podía haber hecho algo más. Yo creo que le comentarían, guarda un poquito, que quedan 2 jornadas, que vas a poder buscar y luchar tus opciones para buscar la general, alrededor de Emirates. Estaba repasando, efectivamente va solo. Hemos visto que Van Gils ya se había descolgado, Thorley también, y bueno, Vermeer no he tenido noticias de él, pero es más un clasicómano, o sea que probablemente, que tal y como ha ido la etapa, habrá ido descolgado desde prácticamente el inicio de la carrera. Ahí vemos esa zona en la que buscaba la recuperación, subiendo las sets de Gran Colombier, y lo que ven, no son grandes heridas, pero son muchas heridas, y eso... por desgracia, ¿no?, cuando tu cuerpo no tiene esas erosiones en ambas partes, derecha e izquierda, es decir, que la caída había habido velocidad y has ido haciendo un poco la croqueta en esa desgraciada caída. Aquí estamos viendo esa exhibición de Leo Visio. Ya han descolgado los dos compañeros, a Paret Pentre y a Bertet. A Prodom, después del esfuerzo realizado, y ha llegado ahí Leo Visio. De hecho, una aproximación increíble a este grupo, que se está manteniendo ahora un poquito por debajo del minuto aún, respecto a los 4 corredores, los 5 corredores que marchan por delante. El plus, que yo creo que ahora claramente está trabajando también para Carlos Rodríguez, George Bennett, Valentán, Paret Pentre. Bueno, con mucha calma, yendo él a por las cosas al coche, ya que sus compañeros están trabajando por delante. Y la verdad es que ayer ya dio muy buena sensación durante la subida. La verdad es que aquí también parece que está muy bien físicamente Isaac del Toro. Bueno, yo, como comentaba, me dio esa impresión en todo momento, dejando ese peso, ¿no?, de la situación de carrera, esa presión que recaía sobre Paul Sexas, y
esperando y viendo la carrera pues a ese plazo, ¿no? De estas dos jornadas alpinas en las que realmente la exigencia va a poner a prueba, ¿no? Toda la capacidad de recuperación de estas jornadas que nos han precedido y esa opción de buscar la victoria en la general de esta carrera, ¿no? Dauphiné en las ediciones pasadas y Ronalds a partir de esta de 2026. Recordar que entre Paul Sexas y Del Toro hay 16 segundos tan solos, pero que aquí no hay bonificaciones en las subidas, es decir, que hay que ir a cara de perro, a sacar los segundos en tiempo real. Y hay 9 segundos entre Sexas y Ayuso. Este velocímetro que nos indica 6% y 24-25 kilómetros por hora. La velocidad y el ritmo de Plus, con los Ineos, que está exigiendo muchísimo a la fuga. Sí, porque todo esto ya se nota también que va picando para arriba. Simmons de momento que aguanta ahí haciendo su trabajo. Vemos en una posición algo más conservadora, bueno, si han perdido Armidal del Visma, está en esa posición un poco esperando acontecimientos. Vemos cómo están empezando ya esta subida de 7.700 con esta media del 6%. Estamos viendo a Gauvedon, el joven belga, que está aguantando bien también en estas duras etapas que están haciendo aquí en este Ronalds. Hemos visto esta zona, que los corredores estaban despojando de estos geles, ¿no? Ya vacíos, y de esas barritas ya en las bolsas, que es una zona en la que se puede lanzar estos objetos, y luego hay una parte de la organización que recoge toda esa zona. Aquí se nota que ya van subiendo de nuevo estos corredores. Quinn Simmons ahí parece que ya con ganas de poder levantar el pie después del trabajo realizado. Jacobs, ¿no? Ahora el corredor que está tirando ahí en cabeza de este grupo, y le tienen dos compañeros más, aún Isaac Del Toro, uno es Pablo Torres, a ver si es Vermaeke o se centra ahí ahora ya en el líder y en Del Toro, abriéndose algunos corredores también del Visma. Probablemente deben tener algún auxiliar más o menos en esa zona. Si este es Sivakov, Pablo, efectivamente, y el otro es Vermaeke, que creo que va justo ahora detrás de Sivakov. Buena carrera, la del joven corredor español Pablo Torres, ahí en la fuga, en la parte final, en el último kilómetro, es el cuarto de los corredores que van en cabeza de carrera, pero buenas sensaciones tras esa lesión en la que padeció, y el mejor examen es el que te encuentras, ¿no? En el lugar en donde la carrera exige, y hoy nuevamente buscando aportar ese apoyo para su líder aquí, en este caso Isaac Del Toro, el mexicano de Emirates. Sam Maisonove también está ahí, el corredor de Cofidis, junto con Sergio Samitier, dos corredores pues de Cofidis también aguantando en este que es el grupo principal. 27 segundos, prácticamente un minuto. Ahí están también, como decía Cristian Rodríguez, Parra, Eskelmose, Ayuso, Johannesen, Bodén también, aunque ya no va con el maillot de líder, Alex Bodén, el francés de Education First, Bocquelin, Uitebroex, Zo, Krabs, De Bruyne, el corredor de Alpecin, que siempre llega también bastante lejos en las etapas de montaña, Harold Tejada, Steve Kras, Yanis Boizar, Castellón, Thorstein Train, Valentín Ventulet también, Son Quinn, el corredor de Education First, Rudy Molar, Jordan Llegat, Sivakov, que ya lo habíamos dicho, Lennart Kamna, Carlos Verona también aguanta en ese grupo. Un ligero viento en sentido carrera de la parte izquierda, y estamos viendo que Valentín Parente, si estuviese muy mal, no estaría aquí, porque esos números que ha hecho, que me quedo, que no puedo, siempre se escondiendo un poco. Yo creo que
hay una parte un poco de escenificación. Cuando la carrera te exige y no puedes aguantar las ruedas, que vamos, aguantas 500 metros, no puedes continuar en ese lugar. Es decir, que yo creo que esconde algo en algún bolsillo de su baño para cuando la parte, ¿no?, del grupo exija y ese movimiento en el que pueda buscar, ¿no?, Carlos Rodríguez. Bueno, y esto sí que es una buena sensación, porque ayer comentaron tanto Ayuso como Esquelmose que la etapa había sido rapidísima, que había sido una etapa brutal. Y vemos que en cambio hoy sí que están tomando un poquito más de protagonismo en esta situación. Está Lennart Kämna, está Carlos Verona, ahora el corredor que va a ir tirando en cabeza junto por delante de Kevin Vermaeke y de Pablo Torres. Como este estrechamiento que algunos están salvando por la derecha. Ese viento, como vemos esas banderas, lateral un pelín favorable, ¿no? Parece en el sentido que están rodando ahora los corredores. Pues uno de los equipos, el Lidl Trek tiene dos bazas con las que puede buscar opciones. Juan Ayuso y Esquelmose, son dos corredores que han venido aquí pues para luchar por la clasificación general y bueno, que permite, ¿no?, el poder hacer una apuesta. Y quedan 5 kilómetros para finalizar esta ascensión. Recordar que el próximo puerto, el Gran Colombier, los 4 primeros kilómetros son terribles, 10,6, 10,8, 12,7 y 14,9 un kilómetro. Un kilómetro al 15%. Bueno, es un mundo. Es que una pared. O sea. Si tienes la desgracia que en esa zona ya vas con la gasolina muy justa, es que vamos, se pierdes ahí todo lo que has podido ir luchando en estas 7 jornadas. Y por decir que suaviza el quinto, tiene el 8,4. O sea, que luego sí que hay un kilómetro un poquito más cómodo, el 4,7, pero luego vuelve 10,1, 8,8 y los 500 metros finales, 300 más o menos, son al 11,4% otra vez. Estamos hablando de un puerto de una exigencia enorme, este Gran Colombier. De toda esta situación, ¿no?, de aproximación, de ritmo en el que están marcando, ¿no?, tanto Emirates como Lidl Trek, está dando un poco de poder rehacerse después de esta caída tan desgraciada que tanto le ha penalizado a Paul Sexas, el corredor de Decathlon, y de momento, bueno, dices, vamos a ir recuperando un poco ese sobreesfuerzo que he tenido que realizar unido a su equipo para nuevamente ser un hombre que se ha posicionado en la parte importante de la carrera. Y por cierto, decir que también está Michael Hessman, aparte de Keanu de Broex, por parte del equipo Movistar. Y otra noticia es que Paula Blasi ha hecho una exhibición, ha coronado el Tourmalet, que estaba a mitad de etapa en solitario y ha llegado al final con más de 2 minutos de ventaja sobre la segunda clasificada. Esta chica que era suplente para el Tour, pero vamos, no creo que tenga muchas dudas del equipo que no va a tener ninguna de llevarla. Duda. Yo creo que no va a tener muchas dudas ya de llevarla. Como consiguió, ¿no?, el Amstel Gold Race, que no estaba preseleccionada el equipo, una baja, debutas en una gran carrera World Tour, consigues la victoria, eso te lleva, ¿no?, a participar en la Vuelta a España, rematas consiguiendo la victoria, subiendo el Angliru, ese escenario, ¿no?, nuevo para las corredoras, el que realmente pudo fomentar, ¿no?, su victoria en la clasificación general. Y el Tour es evidente que no se le va a escapar, va a estar ahí, una de las corredoras para conseguir. Ahí Pauline Ferrat-Frebot va a ser al principio la gran favorita, pero veremos, ¿no?, qué puede hacer también ahí Paula Blasi. Pues mira, yo estaba hablando de Sergio Samitier y aquí también CDE, y comentábamos el ritmo de la carrera que te va machacando poquito a poco. Y luego me ha alegrado de ver a Andreas Kron, un chico que empezó muy fuerte. Yo recuerdo que había etapa que le ganó a Luis León hace unos años en la Volta a Cataluña, un primer día, y se puso de líder en la Volta. Luego estuvo muy peleón en muchas carreras, estuvo lesionado y empezó en Loto, luego cambió ya a 1X y no ha llegado a hacer una temporada completa así buena. Y bueno, la verdad es que también Thorsten Traen, que ya sabe lo que es ganar también en etapas de alta montaña, está ahí con Tobias Johannesen. Este equipo siempre está ahí, lógicamente ganar o no ganar es muy difícil, pero fíjate aquí esta zona que debe agarrar, aunque no lo parece, 7%, ahí nos indican, porque hemos visto como todos, también Pablo Torres apretando ahí un poquito los dientes en esta zona que no lo parece, pero que debe ser bastante dura por la que están pasando ahora los corredores. No, hay que recordar, es séptimo día, no ha habido ni un descanso.
Y ya se inició la carrera el domingo pasado con una jornada de 140 kilómetros, pero que se vivió con una intensidad excepcional, la que Boden consiguió la victoria y bueno, lo que parecía en principio, ¿no?, que el francés iba a aguantar poco, pero demostró, ¿no?, en la contrarreloj por equipos que pudieron salvar. Y en la jornada 10 fue la sexta en la que perdió el liderato de esta prueba prestigiosa de Roland Alps, la antigua Dauphiné. Cosa, también toda esta zona de la carrera por la que están pasando ahora. El puerto anterior ya lo era también. Eso, bueno, no daban tampoco temperaturas muy altas, pero estamos viendo a Boden, Alex Boden, el corredor que ha sido líder hasta ayer y que, como decíamos, es un buen escalador. Ayer yo creo que también a veces llevas muchos días con tensión, con el tema del maillot y se te gira un poquito la carrera, porque para mí ayer cedió demasiado pronto para un corredor de su nivel, que es alto. Ya estamos viendo también a Carlos metiéndose en esta zona más sombría también de esta preciosa subida hasta el Col de Richemont, 3 kilómetros prácticamente para coronar. Un Carlos Verona, un corredor que se ha sentado ya hace muchos años en ese trabajo de coequipier, de transmitir experiencia, de saber hacer esa labor, ¿no?, de llevar a su líder, en este caso dos líderes tiene en el equipo, que es Juan Ayuso y Esquiel Mose, pero un valor importante el corredor español. Estaba viendo también ahora el propio equipo ha hecho unas declaraciones de Julien Jourdi con Luke Rowe, el gran amigo de Geraint Thomas, que ahora es director deportivo del Decathlon. Decían que estaban muy satisfechos de lo que acaban de ver. Dice que Sexas no ha entrado nunca en pánico, que poquito a poco ya han sabido llegar, y la verdad es que sí, lo han gestionado muy bien. Hay un poquito de ayudita también del coche, pero nada exagerado, tampoco nada exagerado, sobre todo cuando han coronado. ¿Te acuerdas ahí los Lasets, que había una zona así como de falso llano y ahí sí que les han metido un poquito el coche, pero como digo, nada exagerado para lo que vemos a veces otras veces, ¿no? Yo creo que el contexto, ¿no?, de valorar el talento, una condición física excepcional del francés Leo Bichot. Tienes que tener dos corredores, uno muchísimo más que el otro, ¿no?, pero que cuando te pone a prueba la carrera, ¿no?, la juventud, se te cruza, te caes, te rozas por todas las partes de tu cuerpo y tienes esa capacidad, ¿no?, mental de poder, como estaban haciendo referencia, ¿no?, sus directores, de poder centrar y generar nuevamente esa positividad, ¿no?, para estar luchando por la carrera y tener esa capacidad y esas fuerzas. Recordemos que han sido hasta 4 minutos en los que había perdido en ese accidente en el que ya que ha decidido a Paul Sexas, y tener esa lectura. Es que claro, dices, ¿cómo lo voy a llevar al Tour? No, claro, ya no hay duda. Yo me refiero que todo lo avanzado, ¿no?, que este talentoso corredor francés tiene en su poder. Bueno, pues ahí estamos viendo a estos 5. Han perdido un poquito de tiempo, El trabajo de Verona ahora está siendo bueno. 35 segundos entre estos 5 corredores y el pelotón. Y como comentábamos, siempre ha estado en el grupo Tackwell, el nuevo líder de la carrera, que ayer, por cierto, en una entrevista que leí luego, explicaba que todo el final de la etapa lo había hecho pensando en su hermana, que había fallecido. Era su hermana pequeña, es decir, que era alguna enfermedad, me imagino, grave, que el año pasado se la llevó y que se lo dedicaba a ella todo el esfuerzo. Decía que también él, dice, los australianos no somos muchos, y también me acuerdo cuando el año pasado, hace 2 años, en París-Niza llevó el maillot de líder Luke Plapp. Me encanta ver a los australianos en la cima más alta de las carreras, y como comentaba, bueno, un chico que el año pasado ya fue segundo en el Giro Next Gen, un Giro Next Gen que es su equipo, el equipo de desarrollo del Red Bull, va a afrontar con el gran favorito también, con Lorenzo Finn, un chico que se cayó en el Tour de los Alpes y se rompió la clavícula, y ahora corriendo ya con el equipo profesional, y ahora pues va a afrontar, ya recuperado, el Giro Next Gen con el objetivo de conseguir la victoria. Ayer dice que estuvo muy bien en la etapa, que se sintió muy bien y que eso le da confianza también para poder aguantar en el día de hoy. Yo creo que sí, hoy pues es verdad que es tan duro este puerto que si pegas una explosión te pueden caer los minutos, pero vamos, como losas. Pero yo tengo la sensación de que hoy lo va a salvar, Tengo la sensación de que hoy lo va a salvar.
Bueno, y con ese añadido, ¿no? De que te has quedado sin compañeros, tienes esos aliados, ¿no? Que buscan esa opción, ¿no? De arrebatarte el liderato o la de mañana y manteniendo, ¿no? Ese ritmo que siempre te beneficia, ¿no? Para poder defender esas opciones. Aquí el pelotón, ¿no? Ya se empieza a disgregar en Machalen, el norte de Bahrein. Estamos viendo también a Simone Velasco, corredor del equipo Astana, que ayer también estuvo muy bien en la fuga. Solo les quedan 4 corredores a los Astana en carrera. Caja, con Caja Rural con 2, también en la fuga, Gran Castellón y Parra. En el grupo. Sí, perdón, en la fuga, no en el grupo. En la fuga está Carlos Rodríguez, que lleva el Centre de Plus. Ya esas campanas, ruido ya de Tour. Qué sonido. Sigue una velocidad, es 26 kilómetros por hora en la ascensión al puerto. Es que vamos. Esa posición parece que sea de llano, pero es que es la exigencia con la que están ejerciendo el ritmo, gastando y presionando tanto los corredores de Emirates como los propios del equipo Lidl Trek. Pues es lo que decimos, cómo te llega la fatiga a lo mejor cuando es que ni te lo imaginas, porque con lo que ha trabajado Logan de Plus, y ahora está mirando hacia atrás, o miraba hacia atrás también. Ah, no, es Parempentre, perdón, el que estaba mirando hacia atrás. Bueno, que Valentín Parempentre es un artista. Sí, pero lo de Carlos, fíjate, con lo que ha trabajado de Plus, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Mira, de Carlos a Carlos, aquí Carlos Verona encabezando el grupo en persecución y va a ser el que va a neutralizar al español también Carlos Rodríguez de Ineos. Aquí en esta posición de Plus está mirando hacia atrás, pero puede ser ya irreversible esa sensación, ¿no? Que te pueda transmitir tu compañero para ver si llega. Yo creo que aquí no lo entiende, pero ¿cómo? Si llevo tirando no sé cuánto rato, pero bueno, lo que decimos, a veces el cuerpo te puede jugar malas pasadas y ahora, claro, ahí, pues, ahora a rueda y a ver hasta dónde puedes llegar tú, ¿no? Que pasas a ser un poco el que tiene el peso del equipo, pero claro, es que te has pegado una paliza bastante buena, bastante buena. Bueno, le está indicando, he perdido a mi compañero que no la apuesta, el español Carlos Rodríguez, y lo que pueda aportar yo en este momento en la fuga va a ser lo mínimo. 500 metros para coronar este Col de Richemont. Y 30 segundos de diferencia respecto al grupo. Sí, ahora aquí, claro, Parempentre, que no había pasado en ningún momento, claro, ahora ya nadie tiene una doble representación, es decir, que se tienen que repartir un poquito el trabajo. Estamos viendo también a Clement Bertet, muy buena etapa la que está haciendo este corredor francés del equipo Groupama. Otro chico que corrió muchos años en AG2R y de hecho este es el primer año no le renovaron el contrato, que a mí me extraño, la verdad es que cuando lo vi a final de temporada. Ha fichado 3 temporadas por el equipo Groupama. verdad que no tiene aún victorias, pero bueno, ha hecho buenos puestos en generales, segundo en el Mercantour también, una carrera muy dura en 2024, segundo en el Tour de Jura en 2025. Qué terreno, se le da bien también a Clement Bertet. Y la fuerza con la que está transmitiendo y Bertet, que quiere buscar los puntos de la montaña. Bueno, supongo que más que nada porque su compañero es el líder y estás ahí y bueno, va restando. Y aquí, neutralizado, Quincy Simons, otra vez, del Trek, es el que está aquí apretando en esos últimos metros de ascensión.
Vemos a Ventudle también cómo progresa con Matteo Jorgensen ya cerquita de coronar. Y del Trek, que está asumiendo la responsabilidad de la carrera, intentando girar un poco lo que sucedió en la jornada de ayer. Estamos viendo ahora como el propio Bertet, así de entrada, tarda un poquito en empezar el descenso, 1,5 km, 2 kilómetros aproximadamente. Y luego sí que ya es una bajada muy larga que les deja prácticamente a pie del Gran Colombier. North Category, que probablemente es el puerto más duro, que van a subir. Solazón también es un puerto duro, pero yo creo que este es el puerto más duro que van a subir en esta edición de Ronalds. Suben el Col du Pré también, de salida, es un puerto muy, muy duro. Que mañana es una etapa muy dura también. Bizan, la monte de Bizan, que se hizo un año en el Tour de Francia, también es muy duro. 11 kilómetros al 7,7%, pero también con varios kilómetros por encima del 10%. Y Solazún al principio es muy duro, 11,4, 11,6, 8,3. Yo creo que Gran Colombier es el puerto más duro que van a subir en esta edición 2026 del Ronalds, del Tour de Ronalds. 23 segundos, la verdad es que así, aquí sí que parece que está haciendo daño también. Le habrán pedido ya también un último esfuerzo, porque bueno, es un equipo que tiene buenos corredores y hasta 4 corredores ahí metidos en cabeza. 4 o 5, no sé si eran hasta 5 corredores. Y este terreno, cuando coronas, no te hace encontrarte pena, rápido sí, la bajada, te pone las piernas a 1000. Buscas un descenso algo más rápido, ¿no? Que te aporte un poco más de velocidad, que puedas manejar bien, ¿no? Esa pequeña ventaja con la que has ascendido. Pero hemos visto el empuje del pelotón y ya la fatiga de los 4 que quedan en cabeza está realmente, bueno, dejándolos ya acercándose a la neutralización. Aquí Carlos Verona nuevamente cogiendo ritmo, intentando ya que los 4 de cabeza estén ya en el pelotón, pero el objetivo, ¿no?, en el que buscan los equipos, ¿no?, imprimir mayor velocidad, es para exigirle, ¿no?, sobre todo a los rivales más directos y a esas opciones más ofensivas que puedan pasar, ¿no?, por Lidl Trek, más que esa obsesión, ¿no?, de la neutralización, porque ya la cabeza de carrera y hace muchos kilómetros, ¿no?, en los jugadores que se veía que esa fortaleza, ¿no?, para afrontar este reto en la parte final no era posible para buscar la victoria. Mechelen también aguantando ahí en la parte trasera del grupo. Stenhauser, Alex Modén también. Se ha metido ahora Carlos Rodríguez para intentar recuperar un poquito en este pelotón que está llegando también al descenso ya de este puerto de Richemont. 20 kilómetros justo ahora para llegar abajo. Sí, como comentabas, son 5 los corredores de Lidl Trek que tiene en el grupo principal. Unos 10 kilómetros aproximadamente de bajada. Pasarán por la zona de recogida de residuos también, la localidad de Villiers, y luego ya un poquito más adelante comenzará la subida al Gran Colombier. Carreteritas preciosas, siempre de las departamentales francesas. Para el ciclismo son carreteras muy, muy agradecidas, al menos para el espectador, ¿no? Y mucho más abierta ya en esta zona en la que tienes esa capacidad, ¿no?, de visionar bien la trazada de entrada y salida de curva, cuando el escenario, ¿no?, del descenso tiene mucha más arboleda, siempre te dificulta un poquito más, ¿no? Pero aquí un descenso muy limpio en el que realmente y tienes que ejercer el pedaleo para mantener ahí una buena velocidad. 5 corredores, decía 4, no son 5, pero está Lennart Kamna también, está Verona, está Quinn Simmons y evidentemente están Esquelmose y Juan Ayuso. 5 corredores por delante, 13 segundos tan solo para este grupito ahora con los Lance de Plus. En este tramo ahora un poquito más fácil, pues se ha puesto de nuevo a tirar por delante. Recordemos que Bokelen ya ha sufrido en la etapa de hoy, es decir que venía atrás en el grupo de Paul Sexas, es decir que parece que les vaya a acabar saliendo una muy buena etapa, porque ya sí hemos visto crisis de Bokelen, crisis de Carlos Rodríguez cuando la carrera se lanza en la parte más dura. Aquí ahora la gran incógnita es ver cómo la caída y el gran esfuerzo que ha hecho le puede afectar, ¿no?, a Paul
Sas, porque ayer vimos que estuvo dominador, pero con respecto a Del Toro, la sensación siempre que transmitió el mexicano es que estaba allí, bien. Bien, pero muy bien, ¿no? Porque en ningún momento vimos una cara, ¿no? De padecer, de sufrir, sino de momento estar en ese lugar que era lo importante, ¿no? Estar con uno de los rivales más directos, ¿no? Para conseguir la victoria. Esta carrera de 8 etapas, Ronald, y hemos visto esa apuesta de Emirates también, de llevar la carrera rápida, de que no haya ningún momento de parón, de respiro, para que afloren, ¿no? Las mejores prestaciones de su corredor mexicano. Y casi lo normal, o lo que le deberíamos pedir, es que la carrera la marque él, ¿sí? Porque con la responsabilidad o el esfuerzo que ha tomado el otro ya de volver, en el caso de Paul Sexas, yo creo que Del Toro tiene que intentar ganar algo de terreno, porque, insisto, no olvidemos, la diferencia que tiene con Tackwell es una diferencia destacable, 3 minutos y 22 segundos, es decir, que eso en un día yo creo que no lo va a hacer, pero bueno, entre hoy y mañana pues vamos a ver si es capaz de hacerlo. No, es cierto, ese colchón, ¿no? En la jornada de ayer, que rompió cualquier pronóstico, 60 corredores en cabeza, buena sintonía de todos los que se encontraron por llevar la carrera muy rápida, ese condicionante, ¿no? Que el viento favorable durante muchos kilómetros estuvo presente, evidentemente en esas condiciones tanto era beneficioso para los que iban en cabeza como para los que perseguían, pero hizo dificilísimo e imposible que la carrera volviera nuevamente a ese núcleo, ¿no? De corredores que hoy tienen que buscar, ¿no? Esas alternativas para darle un vuelco a la general. A pesar de la paliza que se estaban pegando también por delante, y bien como el grupo ya los tiene ahí, Sí, sigue siendo Quinn Simmons, me ha hecho dudar, el mayor campeón norteamericano. Sí, a ver el foco blanco. Por si era un corredor de Emirates y que se había puesto también a trabajar, pero claro, también los otros dicen, oye, si ya hay un equipo que asume la responsabilidad, tampoco vamos a ser nosotros, ¿no? Y Ben Tutlet, que aguanta también con Matteo Jorgensen, que aguantó ayer más de medio puerto, pero luego acabó cediendo también. Estuvo ahí en ese tramo, en que iban por delante Paul Sexas y Isaac Del Toro, Jorgensen y Skelmose y el propio Juan Ayuso, ¿no? En esa situación, en ese terreno intermedio quedó el norteamericano del Bismarck. 13 segundos perdió también arriba en meta, o sea que no fue tampoco nada dramático. Y él recordemos que también tiene margen en la clasificación general de la carrera entre Skelmose, estoy viendo la etapa, no la general. Entre Jorgensen, que está a 2.34, y vamos a decir ahora Del Toro, hay 48 segundos, No es tiempo también, No, pero conocía referencia, ¿no? A la parte esa final, de ese 14% en ese último kilómetro, es que si tienes ahí el momento de debilidad, te puede caer un minuto, 48 segundos es tiempo también, el que tiene que recuperar. En un nivel de corredor, ¿no? Claro. De esta característica. Ahora, es lo que comentábamos antes, cuidadito con los 4 primeros kilómetros de este puerto, que vamos. Yo creo que este es el típico puerto que tienes que afrontarlo a tu ritmo, ¿no? Tener esa seguridad, si ¿no? te sacan de punto, te puede caer un mundo en rampas tan duras como las que vamos a ver en el día de hoy. Recuerden, 8 kilómetros, 300 metros aproximadamente subida, pero es que los 4 primeros no bajan los 2 primeros 10,6, 10,8, 12,7, insisto, 14,9, un kilómetro completo. Es tremendo, es tremendo. Y como viene la carrera, sí, recordemos, 134, pero 3.800 metros positivos. Y una de las carreras, ¿no? De muchísima entidad, en la que se está disputando, en la que no ha habido ningún día, ¿no? En los que haya habido un parón en el que se ha podido recuperar fuerzas. Cada jornada se ha vivido, ¿no? Con muchísima intensidad. Mañana son 120. Bueno, esto es verdad que ya son casi etapas de juveniles, como suele decir Perico, pero bueno, un poco la moda, ¿no? También ahora. Aquí. No está nada peraltada, ¿no? Esta curva, y a todos les ha costado controlarla, ¿no? Tienes la suerte, ¿no? De que tienes esa parte muy amplia, ¿no? Que te hace y te permite, ¿no? El poder redondear y coger más radio en la curva para poder salvar y irte al suelo. Y bueno, ya el corredor
norteamericano de Lidl Trek prácticamente ya neutralizando Quinn Simmons en esta zona de descenso rápida, que también era de prever, ¿no?, para la fuga, que están cantando 15, 20, 10 segundos el escenario en el que la neutralización se va a producir. Pues ha bajado rápido, porque el pelotón, el grupo principal, lo ha estirado, el norteamericano. Sí, ha habido un pequeño corte en esta parte rápida del descenso, que no va a tener ningún problema, todos los corredores nuevamente para reagrupar. 12 kilómetros para el final, 4 pues para comenzar el Gran Colombier. Muchos kilómetros de pelotón enfilado, y eso lo que digo, yo creo que nos va a hacer, aunque no es una distancia muy larga, alguna explosión interesante en este último puerto. Yo estoy de acuerdo en que el ciclismo siempre ha sido un deporte de gran fondo, y claro, si tú te encuentras este último puerto con 220, pues no tiene nada que ver que si te lo encuentras con 130, ¿no? Y por eso antes, no sé, había esas grandes explosiones, tampoco se cuidaba la nutrición y los entrenamientos como se cuidan ahora. Yo a veces también echo de menos, en algunas etapas un poquito más largas, pero bueno, hacia dónde va el mundo, ¿no? La atención hay que focalizarla en menos tiempo, porque cada vez cuesta más y no es fácil pedir a los aficionados o a la gente, ¿no?, que nos sigue por televisión etapas muy largas. Al final es obvio, ¿no?, que la última hora y media es lo que sobre todo el público pues sigue con más atención de las carreras. Y esta va a ser buena, no lo duden, ya está siendo buena hasta ahora. Y un convencimiento muy claro, desde hace kilómetros, que Lidl Trek quiere hacer su apuesta, tiene corredores, tiene calidad para intentar tirar, ¿no?, esa situación y bueno, ha hecho bajando, o sea, en zona favorable, ha dicho basta. Su apuesta ha sido la fuga, no me ha salido bien y bueno, a esperar. Y de Plus también estaba cediendo, y a esperar una jornada como la de mañana, Bardet Pinto es un corredor que va a insistir, lo hemos visto en todas estas jornadas, en pelear por estar en la parte ofensiva. Es verdad que no iba a decir que también es verdad que una vez te cogen ya para que te vas a pegar este palizón, ¿no? Pero aún dices, bueno, intentas llegar, ¿no?, hasta pie de puerto. Bertet ahí está en la parte de atrás, cerrando ese grupito. Bueno, pues vamos a ver, el Enarcamna de nuevo, 2 kilómetros para comenzar el puerto. Está claro, que hay confianza hoy en Lidl Trek para que Juan, sobre todo, ¿no?, yo creo que tiene punto más de escalador, de explosividad, que es que el Mose, que es un corredor más diésel, pueda ser uno de los triunfadores de esta jornada. George Bennett, que también está corriendo bien, muy veterano. Yo leía que estaba planteándose que esta podía ser su última temporada, pero la verdad es que está haciendo buenas carreras, en lo que llevamos de año. Tiene 36 años ya George Bennett, y renovó solo este año, un año más con el equipo NSN. Vlad Van Mechelen, Carlos Rodríguez también, que habrá notado ya que su cuerpo no está para estos arreones después de su presencia en la fuga. Bueno, nos queda Cristian Rodríguez, el corredor también español de Astana, que sigue en Pablo Torres. Torres, bueno, su trabajo. Lo normal es que vaya más de trabajador, efectivamente, ¿no? Yo ahora sí que reconozco que tengo la duda de ver qué va a pasar con Paul Sexas, el francés. Bueno, yo creo que lo que ha conseguido ya es un éxito, después del batacazo, en el lugar que caes, cedes 4 minutos, tiene tu equipo, ¿no?, y tú mentalmente reconstruyes que la carrera continúa viva y tus facultades y tu condición física está, todo lo que haga será excepcional. Kevin Vermaeke, que también aguanta ahí con Pablo Torres y con Isaac del Toro, y ahí por detrás ya cogiéndole la rueda Luke Tackwell, jovencísimo corredor del equipo Red Bull Bora. Trabajazo está haciendo hoy este corredor, que además lleva el moñito hecho del pelo. Cuando no iba en la fuga siempre suele llevar el pelo más suelto. Y unas melenas que realmente parecen un poco incómodas, sobre todo para afrontar esta época. Y no te digo el Turia, ¿no?, con el calor que va a hacer un sistema de ventilación. Pone hielo, ¿no?, entre el pelo. A nosotros lo que nos da es mucha envidia el pelo. Bueno, pues también es verdad, que te voy a contar yo. Ahí señalando, que habrá también, supongo, un vehículo ahí.
mucho margen para pasar. Y Ben Tullet, que es el corredor que está acompañando ahora a Matteo Jorgensen también en este grupito. Recordemos, uno de los que tuvo ese incidente, esa avería en la contrarreloj por equipos y que les mermó, unido cuando se dio también Wout van Aert, a Visma. Y ahí vemos, arranca el puerto, 8,4 kilómetros, 10,2%, y Kamna, desde el principio poniendo ritmo. Ahí están los auxiliares también intentando entregar algún bidón. Vermaeke que se abría un poquito, y aquí Bodén. Del Toro que buscaba la cabeza, cabeza de carrera, mejor visión del corredor mexicano de Emirates. Bertet que también cede, y bueno, vemos ahí como Tactwell, está buscando más su ritmo que progresar, hacia la cabeza del grupo. Cristian Rodríguez también. En esa parte en la que el líder empieza a tener alguna dificultad. Ha perdido Sí, enseguida terreno, Es decir, yo no sé si le han dado la instrucción de, oye, a tu ritmo, que arriba tienes más de 3 minutos y eso te lo tienen que quitar, ¿no? Si explotas, seguro que, yo creo que lo vas a mensaje, perder, ¿no? Y entiendo que eso es lo que está aplicando, pero también es verdad que es muy joven, y siempre te debes ver ahí. Pero bueno, son esfuerzos que siempre se van sumando. Está haciendo una carrera muy rápida todos los días. Hoy claramente ya es un segundo esfuerzo, pero también es verdad que hay mucha gente aún en este grupo aguantando. Vemos ahí a Parra, también con Cristian Rodríguez, que quieren aguantar, y ahí vemos como Paul Sexas también de momento aquí con Tadwell y con Leo Vicio intentando mantener el ritmo, no perder mucho tiempo. Ahí se ha apartado ya Lennart Kamna, que vemos que está siendo superado por este grupo. Intenta coger el ritmo aquí de nuevo el corredor alemán. Ese es Pablo, ¿no? Yo creo que tenía calambres, me parece que se tocaba ahí hacia el muslo, la parte interior del muslo, y yo creo que tenía calambres ahí. Hanesen también, con mucha valentía. Pedía ahí al auxiliar de Ineos si le daba un bidón, pero no se lo ha querido dar. Bueno, es normal, tienes ahí los bidones justos, ¿no? Para tus corredores. Bueno, a veces sí que lo hacen, a lo mejor pero es diferente si estás en el coche, ¿no? Que ahí te puede ser mucho más fácil. Mira, no, pero hay veces que sí que los dan, Guillaume Martin, también uno de los que estuvo en la fuga, en buena posición en la general, y cediendo. Boquelin también. Ahí vemos, como con la compañía de Vision no está acabando de perder mucho terreno, ni Paul Sexas ni Luke Tagwell, que va ahí a rueda ahora de los dos corredores franceses. Sensacional, Paul Sexas en esta aproximación al puerto, ahí manteniendo, ¿no? Y ahora Ben Tadlet también. Creo que Jorgensen ha visto una buena oportunidad de poder ganar esta carrera, y lógicamente no está dudando tampoco en ir a por ella. Ahí acelerado, Tutlet, el corredor de Visma, y eso se vuelve a notar aquí detrás. Vemos también a Parra, el corredor del equipo de la Parra, el corredor Caja del Rural. equipo Caja Rural, en la parte trasera de este grupo. Ven que ha cambiado de bicicleta, no lleva la bicicleta con el dorsal. Ahí está el auxiliar ofreciéndoles también bidones a todos los corredores. Bueno, ese ritmo, ¿no? que va gastando a fuego lento, ¿no? Esa cocción en la que está utilizando, ¿no? La estrategia de los equipos fuertes, ¿no? Mantener un ritmo muy alto. Juan Ayuso ya en esa parte avanzada, la rueda de Jorgensen. Y Jordan llega muy bien, también Tobias Johannesen. Fíjate, Jan Castellón va más por delante, y un poquito más atrás está Parra, el otro corredor del equipo Caja Rural. De Broe, que es el corredor de Movistar. Hesman, muy bien, ¿no? También es el que aguanta ahí por parte de... no, debe ser ya Wout de Broex, Debe ser ya Wout de Broex. Ha buscado un buen aliado para seguir, ¿no? Apoyándose el líder de la carrera, este grupo, ¿no? Es verdad. Que van manteniendo un ritmo muy constante. Ahí están los dos de caja ahí apretando para no acabar de quedarse. Yo creo que es Esquelmose, ¿no? Sí, que sí que está cediendo. Está ahí en esa parte atrasada, Sí que es Esquelmose, y el que está cediendo este es Lennart Hatch, el corredor alemán de Tudor. Esquelmose cogiendo ahí la rueda de los corredores del Caja, que luchan por no descolgarse aún de este grupo principal, en el que aguanta aún Cristian Rodríguez también, el almeriense del equipo Astana. Cámaras centradas en este corredor, que después de la caída y el enorme esfuerzo que ha tenido que hacer, está ahí enganchado a los mejores.
Van Llegat, que empieza a sufrir también el francés del equipo Total Energies. Y Cristian, que ahora también está perdiendo ya algunos metros respecto a Isaac del Toro, que es el que está cerrando ese grupo. Aguanta muy bien Udebroex también. Juan Ayuso, Ben Tudlet, Y se empieza a abrir. Johannesen, Jorgensen, son los que aguantan, los 5 que aguantan en ese grupo por delante, y ahí empieza a arrancar, cambia el ritmo Juan Ayuso. Bueno, valiente, Sí, el corredor muy español, valiente, que quiere mover la carrera a 6 kilómetros 700 metros. Jorgensen, que no le puede seguir. Y del Toro, también estaba sufriendo, para mantenerse a rueda de Johannesen. Fíjate, en cambio, Tudlet, cómo está saliendo de bien a la rueda del corredor español. Jorgensen ahí buscando su ritmo. Johannesen, que miraba hacia atrás intentando aguantar la rueda de Matteo Jorgensen. Y Juan Ayuso mirando en la computadora esa distancia, ¿no?, en la que le queda para finalizar. Y ahí está, Jan Castellón un poquito más por delante. Este es Cristian Rodríguez, Parra, Paul Sexas, Tugwell, perdón. Oh, qué grupitos están peleando. Y fíjate, Jan, que intenta tirar incluso hacia adelante buscando el grupito de Isaac del Toro. Este chico que el año pasado ya empezó a demostrar el nivel que tiene. Y tiene una jornada en la que puede aflorar esa gran capacidad que tiene para encontrarse y desarrollar la escalada, el corredor guillerdense. Y un chico muy joven, que yo tenía algunas dudas de si iban a estar o no en el equipo del Tour de Francia, pero la verdad es que Parra y él se lo están ganando claramente. Sí, Parra yo creo que debía ser uno de los fijos, pero él también se lo está ganando aquí en esta carrera. Sobre todo tienes esa opción, ¿no?, de tener dos corredores en los que nos puedes dejar que les vaya llevando, ¿no?, la carrera, y en las etapas realmente exigentes de alta montaña, pues tener esa presencia, ¿no?, Caja Rural. Jorgensen, que si empiezas a mirar, dices, pues quizá el Tudlet, el trabajo que le puedes hacer aquí para apoyar, ¿no? Sí, porque mira, ya le ha soltado, ya le ha soltado. Sí, no sé si le han hecho parar o le ha soltado, pero valiente, Ayuso por delante, 6 kilómetros y medio para el final. Valiente, bueno, Juan, valiente, sería una bravo, buena bravo. manera de girar la carrera después de que ayer perdiera tiempo también con los mejores. Y aquí vemos a Paul Sexas, ¿no?, uno de los máximos candidatos para conseguir la victoria en esta carrera Roland Alps, pero una caída le ha penalizado muchísimo en esta séptima jornada, y está salvando. Yo creo que es para aplaudir todo lo que nos está mostrando. Dar la vuelta a la carrera y tener la valentía y el coraje, ¿no?, de enfrentarte muy penalizado, tanto físicamente como sus propias energías, y no, bueno, sería lícito, ¿no? Decir, me bajo, he perdido la carrera y a pensar en el Tour también, ¿no? que Decir, bravo. Y veremos, ¿no?, que decide esta tarde también el equipo de cara a la jornada de mañana. Solo queda un día. Y ahí vemos que Tudlet no está tampoco esperando claramente, porque aún no habían conectado con Jorgensen. Ahí parece que lo va a hacer en este momento. Y estos segundos que se abren son difíciles de recuperar. Es verdad que esta zona de estos 4 primeros kilómetros han hecho 2. Y ahí ven esas rampas del 12, del 13%. Y ahí Tudlet, que está tiene esa lógica, sí, ¿no? pero no acaba, Sí, pero tiene la lógica de esperar a tu líder, ¿no?, y aportar un poco de ritmo, de cariño, y de saber, ¿no?, manejar esa Mira qué trabajazo de nuevo de Leo Visio, que los tiene ahí. Es que del Toro lo tienen ahí. Y el líder de la carrera, que tiene ese colchón, de Muy minutos. inteligente está siendo el líder, muy inteligente. Un chico muy joven, así tan solo. No. Tener esa sangre fría desde el primer kilómetro y decir, yo tengo mucho margen. Y si voy a mi ritmo es difícil que hoy me quiten los 3 Cristian Rodríguez, minutos. el corredor español, luchando ahí también en esta situación. Bravo, Estamos viendo a Jan. Parece que Parra ha cedido un poquito ahora. Yo creo que igual ha esperado a ver si lo podía, pero le habrán dicho, oye, tú libre y sigue hacia arriba. No, Jan. una vez estás ya en el último puerto, yo creo que es eso, ¿no? Intentar tirar hacia adelante. Y bueno, la verdad es que es un placer ver a un corredor tan joven como Jan Castellón, 22 añitos aquí en este grupo, otro de esos corredores, de hecho, en la escuela de Ripoll, que lleva a Carles Turren. El propio Carles, el año pasado, cuando explotó, me dijo, yo sabía que era bueno, pero no me esperaba que explotara tan rápido, que hiciera una temporada como la que hizo el año pasado. Y bueno, otro de los corredores que probablemente veremos, ¿no?, que cambie de equipo. De hecho, el año pasado él ya tenía, no sé si iba a tener ofertas o su agente le había dicho, lo había dicho que iba a pasar allá al World Tour. Al final no fue así.
Pero bueno, yo creo que madurar. está demostrando que merece, ¿no? Ya Bueno, pero estar en un equipo más grande. Esta temporada para seguir creciendo como corredor además te ofrece, ¿no?, el calendario de poder participar el próximo Tour de Francia y seguir creciendo con libertad, que esto es muy importante también, valorar, ¿no? En ocasiones esa buena oferta, ¿no?, económica te puede frenar un poco, ¿no?, tu propio crecimiento como corredor si no te valoran en ese objetivo, ¿no?, de ser un hombre a medio plazo. Vemos Juan Ayuso poniendo la carrera, han apostado fuerte, el equipo líder del Trek en la aproximación, en el penúltimo puerto han dado muchísima velocidad y han aflorado, ¿no?, esas fatigas y esos ataques lejanos, ¿no?, los que demuestran esa capacidad, esa convicción y ese talento, ¿no?, de arriesgar para buscar la victoria. Perdiendo algún metrito ahora Tackwell, aguantando muy bien Jan Castellón ahí en el grupito con Eskelmose, Jensen y con Paul Sexas. También Cristian muy bien, tirando hacia adelante. Estos corredores que es un auténtico valor seguro para cualquier equipo. Este año hablé con él y me comentó que cuando se produjo la noticia de que Arkea desaparecida, al principio no tenía ofertas y a mí personalmente me extrañó, porque recordemos que además abandonó la Vuelta Ciclista a España enfermo. Creo que fue, digo la de cabeza, fue el primer español en el pasado Tour de Francia. Sí, entre los 15. Bueno, no estuvo en un top 10, pero creo recordar que estaba en un top 15. Creo recordar, y hablo de cabeza y ahora, si es así, me dirás ok, si no me rectificarás. Y vemos ese trabajo de Juan Ayuso peleando en esta zona exigente, un pedaleo de fuerza, de concentración, de luchar, ¿no?, a primer plazo, de intentar conseguir la victoria. Y aquí vemos a Leo Bichot, que se ha exigido muchísimo para defender. 20º, pero efectivamente primer español. En esa posición, ¿no? Leo Bichot de intentar salvar. Vemos al líder de la carrera que se agarra, que se retuerce para no perder el ritmo, en el que Paul Sexas ha cogido ahora el mando de esta persecución. Que está empezando a sufrir ahora. Cristian Rodríguez buscando agua. Llevados al límite completamente los corredores, con todo metido. Un pedaleo lentísimo en esta rampa extrema que están subiendo ahora los ciclistas. Hay Tutlet que está haciendo una subida absolutamente espectacular y 24 segundos, ha ganado 10 segundos más en este terreno Juan Ayuso, que consiguió su última victoria en Mayao en el mes de febrero, ganando la general y la última etapa de la Vuelta al Algarve. Eskelmose, que se agarra también ahí a la rueda de Paul Sexas. Y ahí ven la dureza. Corredor, que sube, vamos, como Los Ángeles, como Juan Ayuso. Y cómo está, a qué velocidad está subiendo, prácticamente parado. Una cadencia lenta porque exige muchísimo, ¿no?, esta zona en la que están ascendiendo. Vemos esos movimientos de la parte superior de los hombros, intentando, ¿no?, que la parte lumbar también ejerza el pedaleo. Jorgensen de este estilo, potente, un pedaleo potente. Y Juan, levantándose, buscando ritmo en cabeza de carrera. Ganar unos 800 metros aproximadamente para acabar esta zona tan dura. Este es ese kilómetro que les comentaba que tiene el 14,9%. Y eso en un kilómetro completo es terrible. La mayoría de la gente, vamos, no es capaz ni de subir esto. Así que imagínense, para que estos corredores vayan a 8 kilómetros por hora. Durísima la ascensión. Si buscamos esa comparación, ¿no?, en el puerto anterior, que llevan a 25, 26 kilómetros por hora, ¿no? Y es que, claro, cuando tu organismo hace ¡pof!, es que ya no lo recupera. Bravo por este corredor. Después de la caída, de la remontada que ha tenido que hacer, está prácticamente ahí, cerquita del grupito que está cerrando del Toro, que yo creo que tampoco le está sobrando nada. En ese momento, y sobre todo, bueno, con el contexto, ¿no?, de la rivalidad deportiva en la que hay, estamos viendo a Túnez cómo está dando unos bandazos, se va a parar, prácticamente, girando para coger un poco más de velocidad. Tremenda la ascensión. Ya estaba ayudando ahí a su compañero y vemos como Jorgensen ahora está intentando poner un poquito de ritmo del Toro, que ha progresado en este grupo, y Keanu de Broex muy bien, muy bien también el belga de Movistar, aguantando ahí. Sobre todo la alegría, ¿no?, de que un joven talento como es de Broex haya renacido, en ese cambio de equipo, buscando, ¿no?, mejores
Mejor quizá algo de más de cariño, ¿no? Y algo más de libertad para seguir creciendo como corredor. El corredor aquí parece que suaviza un poquito ahora esta zona. Sí, va con mucha cadencia, lleve ya unas coronas algo más elevadas, tiene esa capacidad, ¿no? Por Sexas de tener y mantener una cadencia elevada. Creo que como mínimo de llevar un 36 yo atrás. Yo creo que iba a llevar un 36 por la cadencia que lleva, ¿no? Y delante a lo mejor lo mismo, porque muchas veces ya montan de serie un plato 36. No sé si incluso alguno puede haber montado un 34 en el día de hoy, pero me asombra enormemente la capacidad de recuperación de este talento francés por Sexas. Bueno, pues ahí están, Jorgenson, Del Toro, Tobias Johannesen y Hugues de Broix, que están persiguiendo, recordemos, a Juan Ayuso, que sigue siendo cabeza de carrera con 22 segundos. Bueno, sería una victoria importante para él, reivindicándose de alguna manera también en la búsqueda, ¿no?, de este próximo Tour de Francia. Segundos, 37 sobre Sexas. Les tienen, les ven ahí, pero es que realmente es muy, muy difícil recortar eso. No, y si tienes esa capacidad, ¿no? Dices, voy a hacer ese sobreesfuerzo, es que ese sobreesfuerzo que tú haces para intentar incrementar mucho más el ritmo en el que tú estás trabajando en esa zona en la que puedes gestionar bien, se gira en contra. Y ahora vamos a ver, que Del Toro aquí parece también que ha aumentado un poquito el ritmo y está sufriendo Kyain Hugues de Broix. Vamos al límite, todos los corredores con buena cara de todas maneras. De momento el mexicano en su vuelta a la competición después de su caída en País Vasco. Johannesen yo creo que también está empezando a sufrir, incluso Jorgenson, Me parece ahí que pierde ya algún metrito, efectivamente. Está perdiendo algún metrito ya el estadounidense con respecto al mexicano, que ve que ha hecho hueco y tira hacia adelante. Han mordido bien el mexicano al norteamericano. Y está cogiendo esos metros que parece muy poco, pero es muchísimo, cuando muestras, ¿no?, esa mejor fuerza y ese mejor pedaleo en el que el mexicano está realizando. Esa información que también le van a ir indicando a Juan Ayuso de que tiene ese movimiento del mexicano que está llegando, y tienes que tener esa capacidad, ¿no?, para que si viene con esas mejores piernas, tener esa capacidad, ¿no?, para estar en el tubo. Mira, ahí sí que acaba, ahí viene la indicación de que si vas de bajada, 19, rampas del 19%, y aquí sí que suaviza un poquito, y este kilómetro que tiene el 8,4 y el siguiente que tiene el 4,7 es un poco más suave, pero cuidadito, que ha recortado ya Del Toro y se le ve con muy buen ritmo acercándose de nuevo al corredor español. De Broix, que ve que esto suaviza e intenta acercarse un poquito también al grupo de Jorgenson, como anima al público francés a Paul Sexas, que está ahora prácticamente ya 40 segundos de la cabeza de carrera. Sensacional el francés, y es que el Moss está buscando, ¿no? Tiene ahí una buena rueda que le va a ir dando, ¿no?, ese ritmo de corredores de Lidl Trek, pues bueno, encuentra, ¿no?, ese mejor escenario. 330 metros nos indicaban ahí la diferencia entre Sexas y Juan Ayuso, y vamos a ver si nos recuperan la imagen de Del Toro, que en este tramo, que claramente, aquí yo creo que ya están entrando en esa zona que tiene el 5% aproximadamente, aunque luego volverá a venir un kilómetro por encima del 10%. Esta es una buena referencia. Tenemos aquí al líder, recordemos que tiene margen, es un corredor que la calculadora es la que va a hacer y va a utilizar con el español Cristian Rodríguez, Jan Castellón. Encontramos también algún punto, ¿no?, para situar la diferencia. Debe estar por encima del minuto, pero no mucho más. Parra también ha llegado ahí. Leo Visiot también, el corredor francés. Esta zona, donde se puede pedalear un poquito más. Aire, empiezas a respirar, ¿no? Aquí tienes esa capacidad, ¿no?, de coger un poco de ritmo, consciente de que tienes un rival que te está acechando, y bueno, ese margen, ¿no?, de coger un poco más de frescura en las piernas, porque ha sido durísima esa parte del 19%, que prácticamente la cadencia era de 40 revoluciones. ¿Cómo amenaza, cómo amenaza Del Toro ahí, que se agarra abajo, incluso en esta zona un poquito más pedaleable, y poquito a poco recortando algún metro de diferencia respecto a Juan Ayuso. Qué bonito duelo el que estamos viendo en cabeza de carrera, cómo aguanta el líder, cómo sobrevive Paul Sexas en esta jornada fatídica con esta caída y manteniendo, ¿no? Imaginemos si esto no hubiese sucedido, ¿no?, esa desgracia en la caída, ¿no?, lo que ha tenido que gastar, ¿no?, este corredor para cediendo 4 minutos prácticamente y reincorporarse a la lucha de tener una buena actuación en este momento en la clasificación general. Queda poquito ya de esta zona un poquito más cómoda, porque a 3 de meta o a 2,5 de meta aproximadamente es cuando empieza ya este
nuevo kilómetro que tiene otra vez el 10%. Es que aquí, claro, todos los corredores miden un poco, ¿no? Sus esfuerzos, su capacidad de recuperación por la exigencia, en la que se tienen que enfrentar, con esa mirada de Juan Ayuso, que ha dicho, bueno, seguimos manteniendo, ¿no? esa distancia. Es durísimo. Mira, ahí ya vuelve la pendiente. Iba a decir que es durísima esta presión. Tú has dado mucho ya durante los primeros 3 kilómetros. Ha hecho el primer kilómetro en el grupo, pero luego ya ha arrancado y ahí has gastado mucho y sabes que viene un corredor muy fuerte por detrás que te está presionando. Bueno, pero tienes que remontar, tienes que buscar, y aquí pasa más un poco por tus fuerzas, ¿no? En las que has confiado. La estrategia del equipo, ¿no? Ha buscado endurecer muchísimo esta parte final y atacar de lejos, porque si quieres ganar la general tienes que hacer este ataque que ha hecho Juan Ayuso, atacar de lejos, no puedes esperar en el último kilómetro, buscar esa mejor clasificación. La verdad es que si llega así, entre los favoritos, salvo Luke Tutwood, se va a colocar como el mejor, además. A ver si en la pancarta de 2 kilómetros o en el último kilómetro podemos ver un poco también las diferencias respecto a Luke Tutwood. Yo creo que otra vez vuelve a mirar hacia atrás, lógicamente siente la fatiga y ve que un corredor tan fuerte como Isaac del Toro está acercándose. Ahí como sigue luchando también por mantenerse en carrera el francés Paul Sexas. No, y manteniendo, ¿no? Un esquema de liderazgo en el equipo, ¿no? De Paul Sexas. Leo Bichot ha demostrado que tenía piernas y han buscado, ¿no? Fortalecer el objetivo inicial de la carrera cuando arrancó el domingo pasado, de que era el líder indiscutible Paul Sexas, y han sacrificado, ¿no? Un hombre, Leo Bichot, compañero suyo de equipo, que podía mostrar también buenas opciones para intentar conseguir un buen resultado, y máximo como se ha dado la jornada de hoy. Llegando ahí a la zona dura de nuevo, también. Bueno, aquí yo creo que le ha vuelto a abrir hueco, sí. Aquí le está dando, en este cambio de ritmo. Parece que Juan se empieza a llevar ese pulso. Sí, fíjense que se ha vuelto a ir a 16 segundos, la diferencia ha llegado a estar en 13, si no recuerdo mal. Y aquí parece que está al menos manteniendo bien esa distancia, aunque del Toro amenazante está ahí cerquita. Fíjate, ahora sí, en cambio 12, 13, nos indican ahí el hueco que tiene, que está reduciendo ahora. Está reduciendo ahora claramente el corredor mexicano. Pero bueno, hay que culminarlas, las remontadas, que siempre son muy difíciles. Sí, Carlos, aquí en esta zona Isaac le ha arañado unos segundos importantes a su favor el corredor mexicano de Emirates. Además, los excompañeros de equipo, que se conocen bien. Han disputado también grandes carreras juntos. Sí, se está acercando. Bueno, puede ser que también Juan Ayuso haya pensado, dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Voy a gastar todas las balas y voy a dejar algo en el depósito para que esa situación de carrera, si me coge Isaac del Toro, pueda tener otros. Mira, a este grupo ha pasado a 38 segundos ahora de la pancarta de los 2 últimos kilómetros. De Broex está reaccionando ahora a este cambio de ritmo también de Tobias Johannesen. Y Jorgensen, que está... Que Jorgensen es más diésel, fíjate, ya está ahí. Vamos a ver, sí, probablemente ha optado por esperar un poquito y vamos a ver si intenta ya soltarle ahora, quiere recuperar también algo de fuerzas en este tramo ahora. Isaac del Toro, los dos son rápidos, llegando juntos, pero... Aquí cabe unir en este lugar, ¿no? En el que se sitúa la carrera. Y aprieta del Toro, sí. Está haciendo ese cambio de ritmo, Ay, lo está acusando, Juan, lo está acusando, Juan. Aprieta del Toro, ahí ha respirado nada, 10-15 segundos y se está marchando de nuevo el mexicano. Bueno, ha sido valiente, pero parece que se le va a escapar la victoria también al alicantino. Bueno, valentía, atacando desde la base del puerto, buscando la victoria, y el mexicano, que ayer ya nos mostró, que no enseñaba todas sus cartas, y Jorgensen, buscando ritmo, conocedor, ¿no? De que pasar ese límite le puede penalizar, y está haciendo su carrera. Os vais, pero yo voy a seguir, ¿no? Manteniendo esa cadencia, esos vatios de trabajo y esas pulsaciones para intentar, es el corredor que mejor está en la clasificación general si miramos hacia el líder. El líder de la carrera. Bueno, tal y como van las cosas, se va a colocar como el mejor, el de la general, con respecto a Jorgensen, con Sexas, con Juan Ayuso, Isaac del Toro. Ahí estamos viendo a Jorgensen más diésel, pero que parecía que recuperaba algo de terreno en este kilómetro de nuevo súper exigente para todos. Johannesen, De Broex, que está haciendo un auténtico etapón también. Un minuto ya perdido por Paul Sexas, y apretando ahí los dientes el mexicano, que busca con la mirada ya la pancarta del último kilómetro. Se le está abriendo hueco de nuevo respecto al corredor alicantino del
Lidl Trek. Pero bueno, yo creo que tienen que estar satisfechos también de la etapa que ha realizado. Ahí vemos 1 kilómetro ahora. Es que aquí, por poco que te baje la exigencia de la ascensión, coges un poco de aire para afrontar esta última parte tan exigente y tan dura. Pues Tubwell, que va a perder probablemente más de 2 minutos al final, ¿eh? Es decir que recordemos que estaba en la clasificación general a 3.22, es decir que mañana en un puerto también muy duro va a tener que defender poco más de 1 minuto. De Broek, el corredor de Movistar, un corredor que renace, aquí una carrera la que realmente se ha exigido muchísimo para que saliese en esas mejores condiciones físicas. Y Jorgensen, y siempre marcando esa cadencia, ese ritmo, conocedor, ¿no?, de que ese es el lugar, ¿no?, en que tiene mayor rendimiento. Estamos viendo con la sangre ahí en la cadera, sobre todo en ese golpe que se ha llevado el francés, rodando ahí con Esquelmose a minuto 15 segundos del hombre que va a ganar la etapa y que va a amenazar el liderato de Luke Tubwell. Bueno, aquí la verdad es que ahora es difícil, porque llevamos mucho tiempo sin saber nada de él. Esos 3 minutos, ¿no? 3.22 es lo que tiene con respecto a Isaac del Toro. Creo que más de 2 los va a perder, pero vamos a ver si es capaz o no de mantener aún ese maillot amarillo. 11% de nuevo en este kilómetro. Pero ya ven, otra velocidad, 18%. Es que ha habido un momento que a Juan Ayuso veíamos subirle a 8%, que eso es casi ir andando. Sí, ¿no? Era la rampa esa tan exigente, ¿no?, del 19. Que claro, tu cadencia te baja y ahí vas luchando con todo lo que te queda. Cómo ha cambiado la historia, a la misma distancia que veíamos que le tenía Juan antes a... Y esta recta, que es mortal, a Isaac del Toro. Ahora se la saca el mexicano, el español, y efectivamente, qué dureza ahí arriba, se corona ya y luego ya suaviza bastante para la entrada al meta. Unos 500 metros tan solo para el corredor mexicano del equipo UAE. La cabeza ahí, pero qué duro es esto para todos, qué duro es para todos. No le sobra nada al mexicano. Es esos 400 metros, dices, lo tengo la victoria. Isaac del Toro, el mexicano, y ahora mirar los cronos, ¿no?, en qué lugar, ¿no?, paran una vez que pueda rebasar el líder de la carrera. Esa mirada, ya tienes la victoria asegurada. Y Juan, luchando en esa posición de los dos, el hombre mejor clasificado, pero vamos a ver, ¿no?, en esa distancia que le pueda sacar ese tiempo el mexicano sobre Juan Ayuso en la clasificación general. Últimos 200 metros, recordemos que Ayuso le sacaba 7 segundos en la clasificación, va a ser alguno más en meta, pero bueno, mañana va a quedar la carrera abierta para todos. Yo creo que vamos a disfrutar de un auténtico tapón mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en Teledeporte. También no se pierdan la llegada final a Plateau de Solazón, que es una etapa durísima también para todos. Pero ahí ha acabado la parte más dura ya del puerto para el corredor mexicano. Bajo el aplauso de la gente, ve la meta, tira hacia adelante y busca sacar también diferencias en estos metros finales. Últimos 75 metros, va a ganar la etapa y vamos a ver si se coloca o no como líder. Colocándose ahí las gafas, perdiendo algún segundo, pero en este momento quizá tampoco le preocupa mucho. Victoria para el corredor mexicano del equipo UAE, entrando en meta ahí justo en estos momentos. Vamos a ver la diferencia, a partir de 7 segundos le adelantaría en la clasificación general. Ahí lo tiene, efectivamente. Y qué largo se hace también este tramo final para el corredor español después del enorme esfuerzo que ha realizado. Segundo puesto en la etapa para el corredor alicantino, que va a cruzar la línea de meta a 25 segundos respecto al mexicano. Ha hecho una apuesta valiente y nuevamente el corredor del 1X luchando, pero escapándose esas opciones de buscar por la victoria. Jorgensen con sangre fría, con ritmo, ha contactado con Jorgensen. Vamos a ver cómo queda. Nos queda saber dónde está el líder. Y aquí... Sobre todo el líder, claro, porque aquí ahora, bueno, es verdad, es evidente que este corredor va a perder tiempo. Hemos visto que llegaba a 43 segundos Mateo Jorgensen. Sensacional, Paul Sexas. Lo que nos está mostrando en esta jornada, insistiendo, esa caída que le ha penalizado muchísimo, sobreviviendo y estando en los momentos importantes. No con los mejores, pero los importantes de la carrera. Y cuidado, que Jorgensen por 5 segundos, esperaremos las confirmaciones oficiales en las clasificaciones, va a estar por delante de Isaac del Toro. Ha podido salvar pues su mejor clasificación, 1.21,
cruza ahora la línea de meta y atención a este corredor, lo que decíamos. Aquí ahora lo importante es ver el hueco. Vamos a ver si nos dejan ver 300 metros. Lo va a mantener, pero no le va a sobrar mucho, un minuto. Yo creo que puede tardar en hacer esta parte final porque se llega muy al límite. Está con muy buena cadencia. Sí, ahora sí, la verdad es que está acabando rápido. Dosificar, Cristian Rodríguez, Jan Castellón. No, Jan es Parra el que va por delante ahora, los dos corredores de Caja Rural. Sensacional el ciclismo español. No se ha podido conseguir la victoria con Juan. La ha atacado, la ha buscado la carrera. Pero va a haber 4 españoles entre los 10 primeros probablemente en esta etapa. 2 minutos ya en este momento. Se va a quedarle un minuto aproximadamente que tendrá que intentar salvar mañana y realmente yo creo que lo va a tener francamente difícil. 2:10 ahora, recuerden, 3:22 el tiempo que tiene. Aprieta ahora ahí Parra también. Tiene un poquito Tackwell. Vamos a ver, que si hay hueco le van a parar también el crono. Sí. Probablemente le van a pinchar segundos, a no ser que Jan Castellón pueda hacer ahí un poco. No, sí, va a haber diferencias, A 2:30 llega este corredor y a 2:32, es decir, que le van a quedar 50 segundos para mañana. 51 segundos y ahí ven. Bueno, parece que está como mareado el corredor francés. Piden, lógicamente, que le dejen un poquito de aire porque se ha caído o se ha desmayado, daba la sensación, Sí, ha sido brutal. Hay que recordar lo que se ha vivido en esta jornada, Votado por el esfuerzo Leo Digiot, que está entrando ahora en línea de meta. 3 minutos ahora. Y evidentemente, después de la caída, todo el esfuerzo que ha realizado este puerto tremendo que ha subido el francés, que ahora ya pide que le ayuden a levantarse. Probablemente irá a las instalaciones médicas que suelen haber también en la línea de meta de las carreras para que le curen esas heridas. Y lo que decíamos, ver cómo afrontan esta etapa. Este señor me parece que puede ser su abuelo, que lo vimos en aquel reportaje. Pero y sobre todo porque le vimos en un reportaje. El perfil es exacto. Cuando hicieron el anuncio que estaba en casa de sus abuelos, en un vídeo que hicieron, me parece que este puede ser su abuelo. Ya estamos viendo a Luke Tugwell, que para mí ha perdido un poquito más de lo que esperaba, pero es que es un puerto brutal. Un corredor que tiene la juventud y el talento, y se ha visto, no ha tenido compañeros, que tienen ese cariño, esa protección, y ha sabido gestionar enormemente bien tu renta. Ha sido espectacular que lo haya podido mantener. Bueno, pues nada, recuerden, victoria para este corredor, Luke Tugwell, que ha conseguido mantener el maillot amarillo de líder de cara a esta gran etapa de mañana, que veremos con final en Plateau de Solazun, en las altas montañas de estos Alpes franceses. Les esperamos también a partir de las 4 de la tarde aquí en Teledeporte. No se lo pierdan porque está siendo absolutamente espectacular este nuevo Tour del Auvergne-Rhône-Alpes. Hasta mañana. Hasta mañana.